La tertulia de esta tarde va a girar en torno a la antología La ciudad vestida de negro, que acaba de publicar la editorial Dracul. Es una antología formada por 20 cuentos de otros tantos autores que tienen como tema, como protagonista la ciudad, y que, bueno, luego vamos a ver exactamente qué significa esta etiqueta, pero que parece que tiene que ver con la etiqueta del terror urbano. Está formada por autores de gran talla, como Andreu Martín, Lorenzo Silva, David Roas, y por supuesto los autores que nos acompañan. Está aquí a mi izquierda David G. Panadero. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Que no me ha querido decir antes, cuando no estábamos en la antena, qué significaba la G, pero me ha insistido en que diga la G. Y bueno, te lo pregunto ahora, no sé si es el momento. Ahora te respondo. David G. Panadero. Mi nombre es David Panadero, mi nombre artístico incorpora la G. Cuando quiero quedar bien, aclaro que es un homenaje al actor de cine negro Edward G. Robinson. Pero cuando no me importa quedar mal, admito que es un homenaje al cineasta italiano Enzo G. Castellari. Hoy no me importa quedar mal, así que admito que homenajeo a Castellari. Bueno, pues contentos de tu sinceridad, así que aquí. Sí, es escritor y también el antologador y el responsable de esta selección. Y a mi derecha está Fernando Cámara, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Que es escritor, colabora con un cuento, pero además también es director de cine. Luego espero que nos hables también un poquito de eso. Bueno, yo lo primero que quería preguntaros es cómo nace este proyecto de la antología. Supongo que cada uno tenga aquí una historia diferente que contar, tú como responsable de la elección de los nombres y tú como antologado. Creo que me podéis contar sobre eso. Pues la antología nació hace ya 2 años, ha sido una gestación laboriosa. Y además fue en una tarde lluviosa. Esto no es un adjetivo, un epíteto vacío de significado. No estábamos en Villa Diodati, sino en Madrid. Estábamos en el Retiro, en la Semana Gótica de Madrid. Llovía mucho y se anuló una convocatoria en la que participábamos, con lo cual los que estábamos allí, Rubén Sánchez Trigos, Manuel Nonídez, que participan en la antología, y el editor Javier Ortiz, de Dracul, nos fuimos a tomar algo. Y surgió inmediatamente la idea, el flechazo, entre Javier Ortiz y yo, de que teníamos que colaborar juntos de alguna manera. Y él me propuso, sin ambajes, que dirigiese una antología. Él decía que ya que los autores de género, me refiero a género, puedo hablar de géneros, género de terror, género policial, género negro, que yo los veo bastante cercanos, ya que estamos siempre en contacto directo unos con otros, somos una pequeña familia que se reúne, ya sea en Gijón, ya en Barcelona, ya en Madrid, ¿por qué no participar todos juntos en un libro? Y así lo dijimos e hicimos. Y así salió. Bueno, ¿y cómo llegaste a participar tú? ¿Estabas ahí en este encuentro o fue posterior? En ese primero yo estaba en off. Entonces, David, que nos conocemos de hace tiempo, sobre todo porque inicialmente hacía reseñas de las películas que yo hacía, y esto nos llevó a conocernos, pues me lo propuso. Yo ya tenía una primera novela y estaba más cercano al género de terror. Entonces me propuso entrar en la medida en que, aunque yo estaba más cerca del terror, la antología, como ellos bien la habían definido, era de terror urbano. Es decir, era un encuentro entre el género negro y el género de terror, porque entendían que se están fusionando, que con el tiempo se está dando una fusión entre estos géneros, que David nos comentará con más detalle. En ese sentido yo tenía más la cabida bajo ese aspecto del terror, o por lo menos del terror psicológico. Yo le planteé 3 posibles ideas y él claramente vio que la que más se podía acercar era una en concreto, que es la que desarrollé para el libro. Bueno, está saliendo otra vez la etiqueta de terror urbano. Bueno, ¿quién se anima a definírmelo, a decir de dónde viene? David, bueno, sí. Le toca a David. De acuerdo. Apuntaba Fernando la cercanía entre el género negro y el género de terror. No queremos con esta antología totalizar la tendencia, no queremos ser definitorios, pero sí queremos abrir una posible vía de interpretación hacia ambos géneros. Es decir, que el género de terror y el género negro pueden estar próximos. ¿Por qué motivo? Porque por un lado, el género negro, que no podemos generalizar, pero al menos sí en España, ha estado muy cerca de las izquierdas, que autores tradicionales de la novela negra española como Vázquez Montalbán, como Juan Madrid, han sido militantes del Partido Comunista. Este género negro ha evolucionado desde la transición hasta la actualidad, perdiendo en parte su significado político y ganando, sobre todo, si antes el género negro era un género de significado político, de ambientes y de personajes, de la Barcelona de los perdedores, del Madrid de la transición, hoy en día podríamos decir que la novela negra española es una novela en la que sobre todo tienen preponderancia las tramas.
Es decir, que tenemos la trama en un primer lugar. Y por otro lado, en el terror, como comentábamos antes, fuera de micrófono, en el terror la fantasía va perdiendo fuerza y va ganando fuerza el realismo costumbrista. Digamos, el terror es más impactante cuando resulta más cercano. El terror nos hace más daño y nos proporciona más placer y más dolor en cuanto que se acerca más a la realidad. Pero sobre el terror pasaría el testigo a Fernando, ya que él es creador de terror y sabrá dar una explicación mucho más acertada que la mía. Perfecto. No, en realidad, yo creo que lo mejor es ejemplificarlo con las propias historias, nada más cercano que la que ha escrito uno. Que yo creo que eso es un poco lo que inicialmente hizo que David se decidiera por esta me suena mejor que las otras. Pero yo creo que las tres opciones que te planteaban hacían de algo muy, muy cercano. En este caso, el relato que tengo se llama La bici amarilla. Y tiene que ver inicialmente con algo que parece una chorrada, y es cómo nos asaltan por las aceras los ciclistas, que constantemente vemos que ahora son dueños casi de las aceras, que a veces incluso hubo uno que me tocó el timbre para que me apartara porque tenía que pasar por detrás. Dije yo, bueno, pues esto es una osadía ya. Es la moda en Europa. Cuando yo viví en Budapest un tiempo y allí es tremendo. algo Exacto, pues habitual. A nosotros nos está costando la importación, por lo menos a mí, como viandante, me asusta esta especie de dominio que van cogiendo. Seguramente si fuera ciclista no me parecería bien. Sí, me parecería fantástico. Entonces, por legislación, aquí por lo menos en Madrid, si no hay un carril bici en la calle y encima la calle es estrecha hasta no sé qué punto, pues pueden ir por las aceras, y a mí me parece esto muy bien, pero hay algunos que van volados, que sabes que en cualquier momento te pueden dar una coz por detrás y te pueden dejar medio grogui. El caso es que yo no lo pensaba a nivel mío, el posible accidente, sino que voy a recoger a mis hijos del colegio, porque los que hacemos terror tenemos hijos también, aunque no lo parezca. Somos gente muchísimo más normal de lo que sospechamos. Y entonces no siempre los llevas de la mano, porque los niños son salvajillos, no solo los míos, sino los de cualquier padre, y se te escapan constantemente y son impredecibles en sus movimientos. De tal manera que yo me imagino, y si uno de estos ciclistas viene en este momento, se creen que son dueños de la calle y encima creen que hacen unas cabriolas fantásticas y que saben evitar al niño, pero mis niños son más rápidos todavía que ellos. Entonces pega un quiebro, lo atropella, lo destroza, no ya que lo mate, sino lo que yo llevo a hacer en el libro es, ¿y si le destroza un ojo y me lo deja tuerto? El niño se empieza a convertir en el tuerto. Todo esto lo iba pensando yo en la realidad, porque tenemos la mente calenturienta. No deseaba que le ocurriera eso a mi hijo, pero piensas, ¿y si pasa eso? Me fui llenando de odio. Dije yo, cogería la bicicleta, se la aplastaría a este tío, le rompería el cráneo, iría detrás, buscaría su casa, en fin, haría lo que fuera, pero no dejaría ni un trozo de bicicleta ni un trozo de ciclista. Y de repente yo pensaba, llevo 2 días cabreado contra un ciclista que no ha hecho nada de esto. Sí. Y yo, pero ¿cómo puede uno cargarse de tanto odio? Con lo cual, eso se quedó ahí hasta que David dijo, recupera esto, porque no deja de ser algo que, en cierta medida, a todos nos ha tocado un ciclista siempre al lado, y cuando ya tocas asuntos que pueden tener con la familia, pues puede tener esa fuerza. A partir de ahí viene el terror que se origina con un miedo. El miedo es el más natural del mundo, es decir, que te hagan algo a tu hijo, que solo identifica a cualquiera que no tenga hijos. Enseguida dices, hombre, joder, esto a tu hijo puede ser nefasto. Y a partir de ahí se trata de un relato de venganza, un relato de una madre, en este caso no del padre, sino de una madre que tiene más fuerza, que le obligan casi a cortar ese cordón umbilical porque se va a dedicar en cuerpo y alma a buscar por la ciudad a este supuesto salvaje que ha atropellado al hijo. Y va a ir degenerando su cabeza en un acto de odio tan profundo que se está autodestruyendo. Y este es el ejercicio de terror, sobre todo ver cómo te separas del personaje, porque esa locura se va haciendo cada vez más patente y te empieza a dar cierto escalofrío, pero no deja de partir de lo que te puede ocurrir claramente. Claro, sí, de la realidad cotidiana. Sí, exacto, de lo tan cotidiano como recoger a un hijo que te lo atropella un ciclista, que yo creo que porque no está en las noticias porque no tiene dimensión, pero es que estoy convencido que todos los días hay un ciclista que atropella a un niño, no a lo mejor de una manera tan exagerada como planteo aquí, pero y en algunos casos más. Me pareció muy interesante tu relato, el modo en el que un poco se despista el lector, ¿no? Parece que va a empezar como un relato de venganza y cómo en realidad el terror está más bien en la mente de la protagonista, de la víctima, bueno, o de la madre de la víctima. Me recordó un poco a películas de Polanski, ¿no? Donde lo que se está retratando es un poco esta transformación psicológica más que... Claro. Yo es que en el fondo soy muy paranoide, muy de Polanski. Es decir, mi vida es normal. Lo que pasa que sí es cierto... Bueno, normal. Hay gente que no lo entiende así. Pero yo creo que somos muy ecuánimes y muy lógicos los que escribimos estas cosas. Y precisamente lo que nos da miedo es asomarnos a ese abismo. Claro. Que a veces
creemos que lo atisbamos. Tampoco pienso que Polanski sea una mente muy depravada y muy extraña en todo esto. Al revés, si hace esas películas es porque eso le da escalofríos. Entonces yo creo que al revés, somos como muy normalitos en ese sentido. Asomarnos a las posibilidades de todo esto nos asusta y por eso lo convertimos en esto. Y me alegra que hagas la referencia a Polanski, más que nada porque para mí es un hito en lo que son los procesos de degeneración mental, de pérdida de la realidad, de creación de un espacio que no es el que nos corresponde. Y yo creo que sí está muy influenciado, aunque la historia no tenga nada que ver con lo que él haya transitado, yo creo que sí se acerca un poco a esa degeneración que él partió de retratar muy bien en Repulsión y en películas de este tipo, ¿no? O sea, o por lo menos sin pretenderlo, está ahí. Sí, ¿no? Y además lo interesante es que, como decías, no es tanto el producto de una mente enferma, sino que precisamente lo que da miedo es que se asoma a un lugar que efectivamente existe de la psicología humana. Claro. Bueno, también otro elemento que veo en bastantes relatos, quizás el tuyo en eso sea una excepción, pero por ejemplo en el de Pedro de Paz, en el de Andreu Martín, es el uso del humor, ¿no? Se mezcla muy bien, sobre todo en el primer relato, en el de Andreu Martín, este uso del humor asociado por otro lado al terror. ¿Qué opináis? ¿O qué? A mí me encanta el relato de Andreu Martín. Sí, bueno, yo quería decir de entrada, no quiero que pase la ocasión antes de decirlo, que la etiqueta, por así decir, de terror urbano se la tomé prestada a Andreu Martín de cuando él en 1980 escribió la novela Prótesis, que es un thriller, una novela negra muy potente, muy a lo Jim Thompson, de personajes desbocados, pero que transcurre íntegramente en Barcelona. Eso que a día de hoy nos puede parecer muy cotidiano, que las novelas policíacas transcurran en Barcelona, entonces era un atrevimiento y una osadía. Respecto al humor, en Andreu Martín, del cual yo soy martiniano de pro, y lo confieso, del cual tomé la etiqueta de terror urbano, respecto al humor, nos pareció que era la entrada perfecta para empezar el libro. Porque si te fijas, el libro empieza con ese engaño voluntario de Andreu Martín por parte de un periodista que ha retratado excesivamente bien a la mafia turca y que va a caer en manos de los matones para que lo hagan picadillo. Entonces tiene que hacer una larga carta en la que está relatando que no, realmente yo no lo vi, realmente no vi lo que vi, realmente me lo estoy inventando. Y el libro se cierra con otro engaño maravilloso, que es de Alfonso Sastre, un relato en el cual deconstruye a placer y da vueltas de tuerca alrededor de un clásico del terror español como es La mujer alta de Pedro Antonio de Alarcón. Y por supuesto el humor está presente en más relatos como el de Pedro de Paz. También hay otro elemento muy presente en los relatos, es la narración en primera persona. Manuel Nonídez, como ya decíamos, Carlos Aguilar hace también una narración de una venganza en primera persona muy potente y muy versada por parte de un asesino muy culto, que se permite citar a Eastwood, a Ernesto Sábato. Entonces da gusto que si a uno le asesinen, que al menos el que asesina sea alguien letrado y sepa lo que hace. Muy bien. Veo también, lo estábamos hablando antes de entrar un poco aquí en escena, que ambos estáis relacionados con el mundo del cine, tú como director, y tú, bueno, has hecho varios estudios sobre la relación, sobre todo el cine de terror, ¿verdad? Creo que es tu especialidad. ¿En qué sentido creéis que el cine os influye? Me imagino, o la literatura os influye en la forma de rodar, o ¿qué tipo de relaciones veis ahí? Yo creo que a mí se da en ambos sentidos. Es decir, antes que de pequeño eres cinéfilo, a la vez empiezas a ser lector, creo que se funden mucho esos mundos. Y sobre todo yo creo que lo que imprimes a los relatos, he escrito más guiones evidentemente que novelas y relatos, y eso lo que sí te hace es cuidar mucho la estructura, no dejar demasiados tiempos muertos, ir al grano, y plantearte mucho lo que es el pulso y el tempo de un relato, de una novela. En eso yo creo que lo que hace es que no seamos, los que venimos sobre todo del cine, que no seamos novelistas de 500 o 600 páginas, sino que se nos parece un poco a un guión en el sentido de que quitamos la grasa. Sí. Nos cuesta muchísimo hacer una novela donde sabemos que estamos mintiendo en una serie de páginas. Por supuesto, si es un encargo de una editorial y nos va a pagar una barbaridad, haremos las páginas que haga falta. Que no es lo habitual, ¿verdad? Claro, porque nos vendemos al primer postor. Si somos guionistas ya somos medio prostitutas, con lo cual lo otro ya viene por añadidura. Pero yo sí creo que es verdad que desgrasamos un poco, y intentamos que la trama no se oculte durante demasiado tiempo y que produzca avances. Y en ese sentido yo creo que sí tenemos ese origen y que sí se nos nota. Al revés, metemos literatura en el cine, yo creo que menos, fíjate, sí. Tiene menos influencia, a pesar de que en general lo que estamos haciendo en el cine, sobre todo en un cine más o menos convencional y de trama,
pues es una imitación a la novela, que es quien originariamente nos ha contado las historias, ¿no? Antes Claro. de que el cine existiera. Es un espacio que tiene más lógica en el papel, seguramente que en el propio cine se justifica menos el contar una historia en el cine porque tendría que encontrar su propio lenguaje. Sí, me imagino lo que decías de la estructura, que influye mucho también la economía de recursos, ¿no? Sí. Porque el cine nos cuenta en 90 minutos o en 120 como mucho, Sí. una historia. Ser más visual también, Sí. ciertamente, cuentas más las cosas, intentas más por la pura dinámica del guión, intentas más mostrarla que contarla. Claro. Es decir, intentas más decir, bueno, pues si esta persona está perdiendo la cabeza, no lo vas a decir con entonces, ahora empecé a perder la cabeza, que muchas veces en literatura casi se nos escapa. Y ese problema, No, sí. tú vas a mostrar una serie de cosas que te crean peor rollo porque vas viendo esa degeneración en base a cosas que nosotros no haríamos seguramente, ¿no? Y eso es lo que te crea ese distanciamiento y a la vez la fascinación por el personaje, ¿no? Los detalles. Claro, además lo más interesante de esos relatos suele ser esa frontera, o por lo menos para mí, en el que todavía no estás seguro de poder confiar en ese narrador o en ese personaje y al mismo tiempo no estás seguro de que esté loco. Claro, ese momento de separación que yo creo que se produce en algún momento donde primero entiendes a una madre por esto, por poner ese ejemplo, pero luego empiezas a decir, pero estás haciendo cosas que yo no haría. Sin embargo, me fascina lo suficiente para saber cuál va a ser el final de tu viaje, porque te estás torciendo. Sí. Yo creo que eso está muy bien. En el cine lo hemos visto muchas veces. Para mí el Taxi Driver es eso, es un tío normal inicialmente, que le identificas muy claramente, busca un trabajo, no duerme, viene un poco alterado del Vietnam y todas estas cosas, y llega un momento, no tarda mucho, donde te empiezas a separar de él por sus costumbres y sus formas. A partir de ahí, no es que no te identifiques, que por supuesto no te identificas, pero te fascinas por ver hasta dónde va a llegar ese personaje. A Polanski le ha pasado a muchos autores que quizá te ocultan el viaje hacia dónde va a terminar, Claro, y eso es lo que te atrae, seguramente, ¿no? Sí. ¿Y de tu influencia con el cine, qué nos puedes contar? Yo soy muy poco cinematográfico y muy poco visual escribiendo. Una de las cosas que admiro de Fernando es su capacidad para expresarse mediante imágenes, hacer muy táctil el relato, hacer muy sensorial el relato y que prácticamente lo visualicemos. Él, por ejemplo, incluso puede llegar a ser tan ágil que la frase se convierte en una palabra, que todos son disparos, balazos, que es el poder icónico de la palabra escrita, que nos hace evocar imágenes. Yo, sin embargo, soy más meditabundo. Puedo hablar, por ejemplo, de mi experiencia como crítico cinematográfico. He dirigido una revista de ocio, la revista Pause, he escrito libros, monografías dentro del cine de terror y la serie B, sobre Ed Wood o Tim Burton, pero no vendría al caso. Yo, en todo caso, sí que diría, respecto a mi bagaje como crítico de cine, que me interesa mucho todo el sustrato cultural que va dejando en nosotros el cine, que el cine va dejando un legado imborrable y que hoy en día, incluso en expresiones coloquiales, nos hacemos entender mucho gracias a las películas. Por ejemplo, si ahora escribiese un relato y quisiera describir a alguien desencajado, violento, fuera de sus casillas, acabaría mucho antes si dijera, como Jack Nicholson en El Resplandor. Sí, sí. Así nos entenderíamos todos. Sí, no, efectivamente, el cine es que es de las manifestaciones culturales que más nos han construido, las series últimamente también, en la última década, ¿no? Que parece las series de la HBO que todo el mundo ve y un poco forman todos los referentes. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de tu relato? Bueno, el de así empiezan las peleas, ¿no? Esta pelea incesante que transcurre en el mismo vecindario que se reanuda cada noche. Pues iba a contar precisamente eso, que pienso que no soy nada cinematográfico al escribir, que soy más bien abstracto, filosófico, que mis tramas, también tengo una novela publicada y mi novela se titula Los viejos papeles, mis tramas tienden a ser parcas en elementos, no suceden grandes cosas y soy más bien de narrativa débil. Me gustan las ambigüedades, los pequeños detalles, lo que puede comunicar una mirada, un gesto, una ausencia. Eso es respecto a mi literatura. Respecto a así empiezan las peleas, podría decir que nació de forma inesperada. Es un relato que nació de forma inesperada, como tienen que nacer todos los relatos. Sí, es verdad. Y que fue precisamente estando en casa de mi novia, porque por aquel entonces en mi casa estaba en reformas, no podía estar, pasaba mucho tiempo en casa de mi novia, y estaba leyendo un TVO de Batman sin concentrarme, a la vez viendo la televisión, disperso. Y escuché una noticia por televisión a la que no presté mucha atención, pero se me quedó archivada en la memoria y solo parcialmente. Un barrio, creo que era en Bilbao, donde había una pelea incesante, una pelea que no acababa nunca. Entonces acabó siendo más importante mi visión de ese conflicto que el conflicto en sí. Yo estoy convencido de que si ahora me pongo a rebuscar por internet, localizaría la noticia. Pero no hace falta. Pero la noticia no me diría nada. Claro. Es todo lo que suscitúa en mí.
Entonces es mi reflexión en abstracto, desde un punto de vista filosófico, acerca de la violencia, de cómo convivimos con la violencia, de cómo nos acostumbramos a ella y de cómo aquello que debería parecernos reprobable, asqueroso y denigrante, nos parece al final cotidiano y normal. Entonces ese acostumbramiento, cómo vamos pasando al otro lado y cómo vamos acostumbrándonos a todo aquello que deberíamos levantarnos contra ello. Sí, como... Antes de cambiar el tema, Sí. un segundito, ¿podemos leer el primer párrafo Sí, claro, de claro. lo suyo, ya que estamos, antes de que se Sí, nos vaya perfecto. lo que nos acaba de contar? Es que, claro, es terrible que venga hoy David, porque esto no debería decirlo delante de él. Él lo sabe, que se lo he dicho muchas veces. Yo tengo una debilidad enorme por este relato, que son 2 páginas. Son simplemente 2 páginas. Y hay algo que encuentro que tiene una magia que es indescriptible. Por eso yo creo que lo mejor es leerlo Muy bien. y analizar lo que plantea en los 2 primeros párrafos, pero entendamos el párrafo completo. Dice así empiezan las peleas. Dice: de la calle me llega el ruido de la pelea. El que golpea debe ser mi hijo. En condiciones normales no se trata de un ruido capaz de quitarme el sueño, pero esta vez alguien ha roto cristales. Con suerte habré conciliado el sueño antes de que el niño suba victorioso, y ya mañana le diré que la próxima vez hagan el favor de no molestar. Claro, yo cuando leí esto, parece una tontería, pero me quedé fascinado, porque en las 2 primeras frases te está contando algo que te choca tanto que tú tienes que seguir sabiendo de este personaje. Volvemos al Taxi Driver. Es un tío que te intriga, porque te han contado una serie de elementos de él que es tan ambiguo como personaje que necesitas saber más. Aquí hay un padre que dice lo primero. Bueno, primero no sabemos que es padre. Dice: de la calle me llega el ruido de una pelea. Nos configuramos más o menos la imagen. Sí. Dice: el que golpea debe ser mi hijo. Y lo dice con esa tranquilidad: el que golpea debe ser mi hijo. Un padre no se queda tan pancho diciendo: el que golpea debe ser mi hijo. Con lo cual, después de ese inicio, yo creo que sin darse ni cuenta se le ha escapado el: ya te he enganchado, ya te tengo agarrado. Luego te dice que en condiciones normales no se trata de un ruido capaz de quitarme el sueño, pero esta vez han roto cristales. Sube el peligro. Ocurre todos los días, además. Claro. Ahora la cosa es más grave porque hay cristales. Dice: con suerte haber conciliado el sueño. ¿Cómo vas a conciliar el sueño si sabes? Dice: antes de que el niño suba victorioso. ¿Y si no sube victorioso? ¿Pero qué tipo de padre es este? Y a la vez no deja de tener un cierto cariño a su hijo. Es algo muy extraño. Creo que son las palabras precisas que hacen que tú tengas que leerte esto. Encima de la facilidad de que son 2 páginas. Creo que son 2 páginas de un nivel... Alguna vez se lo he dicho a él y ahora que está aquí, insisto, es quizá el peor momento, pero para mí se pone al nivel de esos 3 o 4 relatos que has leído en tu vida que te marcan y que dices qué altura tienen, y yo sigo convencido de que él no se ha dado cuenta del relato que ha hecho. Bueno, entonces no tiene tanto mérito. Yo No, te- lo has hecho sin querer. No tiene mérito, yo creo que ha sido sin querer y que el relato, como siempre decimos, es de los lectores. En este caso ese relato es más mío que suyo. Igual le pertenece Cuanto a a la la bicicleta interpretación. amarilla más que a mí, pero el relato este yo creo que me pertenece a mí. Lo configuro de una manera que estoy convencido que él no la tiene tan clara como yo. Yo te lo agradezco mucho, Fernando, y te puedo devolver la pelota diciendo que otras veces pasa al revés. Es decir, yo escribí ese relato casi, podría decir, silbando, sin darme cuenta de lo que hacía. Seguro. Y él le ve una trascendencia que me asusta. O sea, ve una serie de connotaciones y además no puedo llevarle la contraria. Tiene razón. Pero otras veces pasa al revés. Yo leo guiones suyos como Anatomía del Pánico. No me explico cómo todavía no ha habido ningún productor que haya arriesgado a hacerlo. Y veo unas implicaciones sociales, históricas, filosóficas, éticas, morales, que él no acierta a comprender. Creo que muchas veces los escritores no somos conscientes del poder de nuestras palabras. Y es lo bueno. Claro. Como decía José Carlos Somoza, la poesía es un arma y las palabras matan. Borges decía algo similar, que yo creo que es lo que te ha pasado con este relato. Dice: quizá para hacer una obra maestra conviene que te pilles relajado. Y sí, yo creo que esto no se plantea, esto ocurre, se te escurre. Sí, no, y además el proceso literario tan importante como el autor es el lector, ¿no? El modo, lo que estabas exacto, diciendo, el modo en el que tú construyes la narración que recibes y cómo efectivamente muchas veces lo interesante son esas connotaciones que tú no pensabas que tenían tus palabras, ¿no? Porque si no sería muy aburrido también. Oye, quería hacer un inciso, Juan. Habíamos comentado que muchos de estos relatos, y esto fue espontáneo, yo en esta antología no quise ser riguroso, académico, no quise acotar terrenos, definir lo policial, lo negro, lo terrorífico. Preferí apelar a la intuición de los autores, especialistas en género negro y de terror, y que ofrecieran lo que dieran de sí dentro de la etiqueta terror urbano. Sí. La sorpresa es que más de la mitad de ellos escribieron en primera persona.
Y yo pienso que esa primera persona trasciende, que a lo mejor en una primera lectura podríamos pensar que responde a la nostalgia fácil, del apego a las normas del género negro, el flashback, la primera persona. Pienso que en muchos casos esa primera persona va más allá. Esa primera persona quiere captar momentos íntimos, momentos subjetivos, esos momentos de la noche en los que da la impresión de que toda la ciudad duerme y solo tú estás despierto. Esos momentos en los que te sientes solo y no te sientes observado ni escuchado. Entonces pienso que un relato que quiero mencionar, que recoge muy bien ese clima nocturno de la ciudad, es El reto de matar, de David Hasso. Bueno, muy bien. Pues hoy, como no tenemos mucho más tiempo, me gustaría preguntar, ya que estábamos hablando de la importancia del cine y literatura, por un lado, ¿cuáles son vuestros referentes escribiendo, tanto en cine, literatura, me da igual el género que sea, y si estáis preparando algún proyecto, también de la naturaleza que sea? Estamos por ti. Pues no lo sé, no me he preparado la pregunta. Ah, bueno. No, yo no creo que, o sea, no me da la sensación de trabajar con referentes. Sí exploras un poco el intentar ser cada vez más claro. Esto que te va ocurriendo con los años de ir desnudando las cosas y ser más sencillo cada vez. Y a la vez intentar que haya siempre esas palabras que tinten o generen un ambiente, sí, pero sobre todo que el relato quede lo más limpio posible. En ese sentido podría ser, aunque parezca muy obvio y que ya está muy utilizado, hay una limpieza expositiva en Stephen King de toda la vida que sigue funcionando, que es muy bueno y que como ejemplo de una narración y de limpieza está muy bien. Pero creo que vamos un poquito más allá a ciertas cosas, y lo hemos comentado antes. Gente que se dedica más al cuento, aunque tiene una novela como John Bilbao, me parece magistral en el sentido de cómo utiliza, tintando con esas dos palabras, le da una magia a un relato que no deja de estar en una zona de realidad, ¿no? Entonces me fascina de repente un personaje como John Bilbao, que es un avance, aunque no sea exactamente como Carver, pero me parece que va mucho más allá. Sí, bueno, hay una novela corta de John Bilbao, la de Como una historia de terror, magnífica, la última, que es buenísima, y cómo consigue una atmósfera que es fantástica y aún así creíble, porque nunca queda del todo claro si es una figuración de ellos o no. Exacto, es que circula en ese terreno donde decimos, ¿es el lector el que está imaginando o dónde me está llevando? Sí. Y por supuesto, si tú empiezas a sospechar, es porque John Bilbao ha encontrado esa palabrita que te ha situado en ese momento donde te ha llevado a ese nivel, y luego te dice, no, eso a lo mejor lo has interpretado tú. No. Sí. Lo ha metido maestramente, esas dos o tres palabras que te ha llevado a ese nivel. No creo que sea un referente, creo que es alguien que me gusta. Es muy difícil llegar a eso porque desmenuzarlo no tiene sentido. Te lo pasas muy bien con el relato. Yo no quiero llegar a cuáles son esas palabras ni cómo lo ha construido. Es su nivel, me parece encantador. Ahí lo dejo. Bueno, muy bien. Y bueno, a ti sí te ha dado tiempo a prepararte la pregunta. ¿Sí? Sí, yo lo tengo más que claro. Yo desde hace mucho tiempo me confieso martiniano de pro. No me refiero a George R.R. Martin, sino a Andreu Martín, el escritor catalán. Hay que matizarlo porque puede haber al otro lado fans de Martín. Sin embargo, la diferencia conmigo respecto a Andreu Martín es que Andreu Martín es básicamente un escritor de acción. Yo consideraría que de los mejores escritores a nivel europeo de acción dentro de la novela negra. Y yo, como ya he dicho, soy más meditabundo, con lo cual me siento quizás más cercano a la prosa intimista, psicológica, introvertida, de, por ejemplo, Paul Auster, en El libro de las ilusiones, por ejemplo. Sí. Bueno. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Os deseo mucha suerte con La ciudad vestida de negro. Y bueno, ya nos contaréis cómo ha ido la difusión. Muchas gracias. Gracias.